Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me sanó, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido. Jesús, Por tu amor yo respiro. tengo un futuro, Ahora veo porque tu voz me habló. y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Levantemos fuerte ruido para el Rey. Hey, ¿qué tal? Una vez más poder estar conectados en nuestro servicio online. Es un gusto poder llegar hasta tu casa. Hoy traemos un tema, un título muy especial y quiero predicar bajo el título
me contagiaron. Ahí al que está a un lado, al que dile, hey, no te dejes contagiar. Vamos, dile a tus hijos, dile a tu familia, hey, no te dejes contagiar. Vamos a entrar al mensaje, vamos a entrar a la escritura. Dice Mateo capítulo 14, voy a leer algunos versículos del 24 hasta el 33. Mientras tanto, los discípulos que se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, clamaron: es un fantasma. Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó: Señor, si realmente eres tú, ordena que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe?, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. De verdad eres el Hijo de Dios, exclamaron. Ahí donde estás, quiero hacer una pequeña oración. Padre, en este momento ponemos todos nuestros sentidos a tu palabra. Creemos y sabemos que hablarás a nuestra vida para darnos ánimo, aumentar nuestra fe, Señor, y darnos una palabra, Señor, que en medio de estos tiempos, en medio de lo que estamos viviendo, Señor, nos mantendrá firme en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Me contagiaron. Quiero decirte algo que pasó durante estos días, durante estas semanas. Fíjate que en una ocasión me levanté, estoy muy atento a las noticias, estamos muy atentos a todo lo que está pasando en el mundo ante esta pandemia. Pero empecé a prestar mucha atención a los detalles, comencé a enfocarme en muchos detalles de lo que está pasando alrededor del mundo. Y te voy a decir, te voy a ser bien sincero, soy vulnerable ante ti. Me dejé contagiar, me empezó a entrar un miedo, empezó a entrar un temor a mi vida. Empecé a ver todo lo que está pasando desde una perspectiva diferente a como lo estaba viviendo. Y por un momento me dejé contagiar, me contagiaron las noticias, las redes sociales de miedo, y de eso te quiero hablar el día de hoy. Jesús fue muy intencional en mandar a sus discípulos en el mar. Él sabía los corazones de sus discípulos, pero también él sabía lo que iba a suceder en la madrugada. Te estoy hablando del contexto de lo que leímos. Jesús los manda, Jesús sube a orar a un monte, dice la Biblia. Pero él en medio de esa tormenta, a las 3 de la mañana, él viene una vez más hacia sus discípulos, pero ellos están aterrados de la tormenta que está sucediendo en ese momento. Y cuando ellos ven a Jesús, lo primero que ellos exclaman, lo que primero que de ellos sale de su boca es decir: es un fantasma. Ellos se asustaron, ellos estaban con miedo, y fue lo primero que salió de su boca. Quiero llevarte al primer punto del mensaje del día de hoy, y quiero que pongas atención a esto. El miedo se
contagia. El miedo se contagia. Los 12 discípulos tenían miedo. Ellos lo hablaron, ellos lo dijeron. ¿Cómo entra el miedo a la mente de las personas? A través de lo que escucha, a través de las voces que estamos escuchando a nuestro alrededor. La voz, quiero decirte algo, la voz del temor y de la incredulidad puede contagiarnos. Como creyentes, creo que tenemos que determinar las voces que vamos a escuchar, porque nuestra vida refleja nuestros pensamientos. Esas voces llegan e invaden tus pensamientos, empiezan a contagiar todos tus pensamientos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de lo que entra a nuestros pensamientos, porque nuestra vida refleja lo que nuestros pensamientos están escuchando. Entonces es fácil tener miedo. ¿Por qué? Ahora la pregunta es, ¿por qué es tan fácil tener miedo? Todos los discípulos se comenzaron a contagiar de ese miedo. Pero ¿por qué es tan fácil tener miedo? Es más fácil tener miedo que tener fe. Eso te lo aseguro. La Biblia en Hebreos 2:15 dice que únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por el temor a la muerte. Te voy a decir por qué es tan fácil tener miedo. Porque todos fuimos en algún tiempo esclavos del temor. Nuestra naturaleza vieja estuvo esclavizada al temor. Es por eso que es fácil recordar nuestra vieja naturaleza cuando algo desconocido se acerca a nuestra vida. Es por eso que el mundo completo está en un caos, en un miedo, contagiado del miedo por la naturaleza en la que ellos se manejan. Ahora, todos fuimos, es una verdad, esclavos del miedo, pero el Hijo de Dios, Cristo Jesús, nos ha hecho libres de todo temor. Dice en primera de Juan 4:18, porque el perfecto amor expulsa todo temor. Ahora el amor de Cristo ha expulsado todo temor, todo miedo de nuestras vidas. Sí, quiero recalcar, nosotros como familia, como congregación, estamos tomando todas las medidas que nuestras autoridades nos están pidiendo. Pero te voy a decir algo: nuestras medidas de seguridad, de higiene que estamos tomando no es por temor, no es por miedo, sino al contrario, es por amor a las demás personas, por amor a ti, por amor a nuestros seres queridos, porque no queremos contagiar un virus, no queremos ser la fuente de transmisión a otras personas. Nos cuidamos por amor, estamos en casa por amor y no por temor. Quiero dejarte claro, es real lo que se está viviendo, es real lo del virus, es real lo de la pandemia, pero también Cristo Jesús es real. Entonces estamos cuidándonos no por el temor al virus o a la pandemia, estamos cuidándonos, estamos tomando todas las medidas necesarias por amor a no contagiar, pero con una fe anclada en Cristo Jesús. Es fácil en medio de todo esto contagiarte del miedo. Es fácil contagiarte. Entonces tú tienes que cuidar mucho qué voces están dominando tus pensamientos. Tienes que cuidar mucho qué voces están alrededor de ti. Ahora, no puedes callar, no puedes ignorar muchas veces las voces, pero todo tiene que ver desde cuál es el trasfondo, cuál es tu perspectiva de lo que estamos viviendo. Y tú tienes que tener una perspectiva de fe. Y esto nos lleva al punto número 2. El miedo te desenfoca de Jesús. El miedo, cuando llegamos a una perspectiva de miedo,
nos desenfocamos de Jesús. Cuando Jesús exhorta a Pedro, porque Pedro, si tú ves, dice en el versículo 30 que él se comenzó a hundir, pero un versículo antes dice que él volteó a ver los vientos y la tormenta. Y Jesús, cuando lo salva, Jesús nunca le dijo: ¿por qué volteaste a ver los vientos? Jesús le dijo: ¿por qué dudaste de mí? ¿Por qué te desenfocaste de mí? Las noticias no te deben de desenfocar de Jesús. Ninguna mala noticia debe de quitar tu mirada de Jesús. El problema de Pedro fue que se desenfocó de Jesús. Pedro comenzó a poner su enfoque en otras cosas. Entonces, ante todas estas malas noticias, es muy fácil desenfocarse de Jesús. Pero yo te animo a que no quites la mirada de Él. Yo te animo a que sigas enfocado a Él. Quiero irme rápido al punto número 3. El miedo te paraliza. Quiero que veas desde este punto de vista. Pedro era un pescador de profesión. Pedro sabía nadar. Hay algunas personas que dicen que Pedro se hundió, sí, al voltear a ver lo que no tenía que ver, pero que probablemente Pedro no sabía nadar. Yo no creo eso. Porque Pedro era te lo repito, un profesional en la pesca. Pedro desde muy pequeño, me imagino, él se iba a pescar a lo mejor con su papá, con sus hermanos, con muchas personas, y Pedro tenía que saber nadar. Y la misma Biblia confirma que Pedro sabía nadar. Cuando Pedro, después de que Jesús resucita, Jesús asa un pescado a la orilla del mar, y Pedro, cuando lo ve, dice que se pone su ropa, se avienta al mar y llega nadando hasta Jesús. O sea que Pedro sí sabía nadar, pero ¿qué pasó en esa tormenta? El miedo lo paralizó, el miedo lo dejó inmóvil, el miedo te paraliza. Yo sé que hay cosas que tú sabes que tú tienes la capacidad de hacerlo, pero no lo has hecho por miedo. Hay muchas cosas que no las hemos hecho por miedo. Entonces yo te animo a que eches fuera todo miedo, a que eches fuera de tu mente todo pensamiento que te está obstruyendo en la fe, que te está desenfocando en Cristo Jesús. Y quiero concluir con esto. Jesús, aun cuando Pedro se desenfocó, cuando Pedro comenzó a contagiarse del miedo, Jesús va y extiende su mano y lo rescata y lo salva. Ante todo el temor que pudiste haber estado viviendo esta semana, quiero decirte que Jesús, lleno de amor, lleno de misericordia, lleno de compasión, lleno de gracia, aún en medio de nuestros miedos, Él extiende su mano, Él nos rescata, Él nos salva. Él quiere sacarte de esa forma en la que estás viviendo, con temores, con inseguridades, con incertidumbre del futuro. Jesús extiende su mano y nos saca y nos rescata. Esos 3 puntos quiero que los atesores en tu corazón. Quiero que en este momento cierres tus ojos, levanta tus manos donde quiera que estés, levanta tus manos, comienza a decirle a Jesús: Jesús, sálvame. Jesús, me he dejado contagiar del miedo. Jesús, el miedo me ha paralizado, me he desenfocado de ti en algún momento, no sé cómo pasó, pero Jesús, necesito que me salves. Vamos, siente la mano de Jesús en este momento, como Él sigue aferrado a ti. Él quiere sacarte, Él quiere salvarte, Él quiere sanarte. En el nombre de Jesús oro para que
Dios en este momento quite todo temor que te está paralizando, que Dios te vuelva a enfocar en Él, en el nombre de Jesús. Te bendigo, te bendigo. Gracias y cuando paso por el fuego, abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Hubo uno más entre las llamas que estuvo junto a mí, hubo uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir. En mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. En las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar, me levantaré, yo persistiré. Yo sé que a mi lado siempre estás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas que está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no quedan dudas de cómo libre fui. El mismo que venció la tumba ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas. 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 Tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirá. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separará, nada nos separará. No hay nombre igual al nombre de Cristo, el que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no
atar.